La enalapril tiene un 60%, la distribución tiene una unión variable a proteínas plasmáticas y tiene una semilla de 11 horas. Por eso se van a encontrar con que las personas toman el enalapril, dosis máxima de enalapril 20, ¿sí? O lo recomendado 20. Entonces, toman 10 a la mañana y 10 a la noche. Tiene sentido, porque las semillas de 11 horas, ¿sí? Como para que, nada, yo, la verdad que qué paja saberse la semivida de los fármacos, sí, no tiene sentido. O sea, no creo que se lo pregunten. De este sépenselo aunque sea, porque todo el mundo tiene el april, ¿sí? Todo el mundo usa algún antihipertensivo de este tipo, porque como les dije, es la primera opción, ¿sí? Esto es lo primero que damos, un IECA o un ARA2. Entonces, si se la pueden acordar una masa. No creo que se la pregunten, pero lo tienen ahí, después capaz que el día de mañana se les ayuda a recordar porque se da en dos tomas separadas. Bien, metabolismo es un profármaco. Sí, se va a metabolizar el hígado y ahí adquiere su metabolito activo, que es la enalapril. La creación renal, supuestamente, no se puede dar enalapril o ningún IECA con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Sí, eso es todo lo que dicen, eso es lo que dicen todos los profesores de la Facu y demás. Bien, ¿qué pasa con esto? Y yo se los aclaro. No se metan en esta igual. No encontré, o sea, me puse a buscar desde el año pasado bibliografía que argumente esto. No encontré. O sea, de hecho, si ustedes la encuentran o lo leyeron en algún lado, una masa, mándenmelo, porfa. Se lo pasan a Luca, Luca me lo pasa a mí. Pero nos cansamos, los profesores se cansan de repetir esto y no hay bibliografía o no sé de dónde sacan el sustento, ¿sí? De que según con clearance, debajo de 30 están contraindicados. Bueno, nada, eso, aclaración. Díganlo, si se lo preguntan, díganle que con menos de 30 está contraindicado, no se metan en esas, si después quieren buscar, busquen, van a ver que no, no sé, yo por lo menos no encontré y busqué bastante, no sé dónde lo sacan, ¿sí? Bien, mecanismo de acción, inhibimos la ECA, sí, la enzima convertidora en angiotensina, básicamente la encargada de que la encargada de la membrana alveolo capilar de transformar el angiotensinógeno, la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? En sí, esta se encarga de. Tiene otro sustrato, ¿sí? Sería imposible que creamos que hay una enzima solamente para esto. O sea, con esta única función, todas tienen un millón de funciones. Y bueno, va a ser la degradación de simógenos, uno de ellos la bradicinina. Y bueno, básicamente hay muchos pacientes que, bueno, no sé, no muchos, pero bueno, nada. Hay pacientes que uno le da los IECA y arrancan con un cuadro de inflamación de vía aérea superior, ¿sí? Están con tos, están con sí, y cierto malestar, dolor de garganta y demás. Bueno, suele ser por esto, porque son personas que o tienen una o más bradicinina que los demás, o simplemente la ECA esa tenía un efecto predominante sobre la degradación de bradicinina de esa persona. Entonces nosotros se la estamos empezando a inhibir y lo que produce es eso, básicamente, nada, no la quiere tomar más la pastilla porque no para de toser en todo el día. Ahí es cuando lo rotamos a dos y listo, se terminó. ¿Sí? Pero bueno, nada, eso para que seguramente lo leyeron. Después el efecto adverso, bueno, la tos, la angioedema, miren la incidencia de angioedema, es bajísima. Percalemia, ¿sí? Acuérdense, o sea, yo hasta ahora no le estoy contando nada nuevo y que ustedes tranquilamente ahora lo pueden estar pensando. Hipotensión, neutropenia, insuficiencia renal en pacientes tratados con IECA y que además tienen una estenosis bilateral de la arteria renal, ¿sí? O sea, no se lo van a dar en esos casos, ¿sí? Teratogénico. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué en un paciente con una estenosis bilateral de la arteria renal no se lo van a dar? Porque esas son personas que desde siempre ellos tienen una hiperactivación con respecto a nosotros, que bueno, nada, supongo que, o espero que ninguno tenga ni una patología renal, pero nosotros, como yo les decía, mantenemos un sistema, o sea, una activación del sistema renina-angiotensina basal, normal, estable, ¿sí? Para poder mantener una presión estable en la eferente y en la aferente, junto con otros mecanismos, o sea, hablando del glomérulo, ¿no? De las arteriolas, junto con otros mecanismos que también actúan, ¿sí? O sea, también tenemos una secreción basal constante del sistema nervioso autónomo simpático y del parasimpático, ¿sí? Eso también. Pero bueno, en estas personas que tienen la estenosis bilateral de la arteria renal, piensen que todo el tiempo vivieron con una hiperactivación de este sistema con respecto a nosotros para poder mantener el filtrado, ¿sí? Son personas que tienen más secreción de renina y por ende más cantidad de angiotensina circulando para poder mantener este filtrado a expensas de contraer la aferente y de los mismos efectos que tiene la angiotensina, ¿sí? Entonces, bueno, nada.
Por eso yo les hinchaba previamente para que entendamos este concepto. No sé si quedó claro. Me avisan si no. Entonces, bueno, hipercalemia, hipotensión, neutropenia, ¿sí? Muy baja, y esta insuficiencia renal. Son teratogénicos, no se le llama ninguna embarazada, ¿sí? Bien, razónenlo, ¿sí? Ni en pedo de memoria. Si le estoy dando un IECA, ¿qué? Va a hacer que la persona empiece a perder más sodio, porque la aldosterona no anda, o sea, reabsorbe menos. Y el sodio tiene un coeficiente de reflexión muy alto, habíamos visto en ser humano y su medio, entonces va a traer mucha agua. Entonces la persona va a perder más líquido, entonces puede hacer hipotensión. Neutropenia, y no sé si lo quieren decir una masa, si se acuerdan, pero es muy poco frecuente. De hecho, hasta los profes capaz ni se acuerdan de eso, salvo que alguno lo haya visto y se acuerde, ¿sí? O bueno, los de fármaco capaz que se acuerdan. Pero si no, vayan más que nada por los iones, porque son teratogénicos, y la tos y el angioedema, y la tos más que nada, sí, que eso es lo más frecuente. O sea, no se metan, de última, en decirle neutropenia. Pero bueno, quédense con eso, ¿sí? Razónalo. Ahí arriba, absoluto, bueno, embarazo, estenosis de la arteria renal en un riñón único, hiperpotasemia, niveles más de 5,5, y la estenosis bilateral. Relativas, mujer en edad fértil y lactancia. Bien, respecto a los IECAS, ¿por qué son tan importantes y por qué todos lo usamos? O sea, es impresionante. Van a empezar a ver todos los pacientes, todos tienen un IECA. En la hipertensión, gran eficacia para normalizarla, hasta un 50% de los pacientes la normalizan. O sea, en la eficacia, insuficiencia cardíaca, hay un montón de estudios y demás que demostraron que el tratamiento con IECA disminuye la mortalidad. En el síndrome coronario agudo, muchos estudios también, bueno, hay un millón. Lo mismo, disminución de mortalidad tras un infarto de miocardio. Y en nefropatía diabética andan muy bien para disminuir la proteinuria y la progresión de la enfermedad. Después vamos a ver un fármaco que está en auge y que es de lo mejor de lo mejor. Bien, antagonistas de receptores de angiotensina 2, sí, los ARA, hacen esto. Che, ¿quién actúe más sobre este? Si todo lo bueno lo tiene este. Ya está, eso. Ahí terminó. Acá, ¿cuáles? Quédense, sí, acá sepan lo del losartán, el telmisartán y el valsartán. Telmi se ve muy poco. Valsartán y losartán se ven. ¿Sí? Son los que más se ven. Eh, bien, absorción en tracto digestivo, sí, biodisponibilidad baja. Esto es todo del, o sea, hasta metabolismo es del losa y después la excreción ahí se las voy aclarando, ¿sí? De los demás, fíjense si están con tiempo, miren la del valsartán, ¿sí? Pero en sí, el tracto digestivo, la absorción, biodisponibilidad baja, distribución, tiene una unión a proteínas plasmáticas bastante alta, metabolismo hepático, entre signo de preguntas profármaco, semilla de 2 horas, variable de 6 a 9. ¿Por qué esto de profármaco entre paréntesis? Bueno, porque encontré así en bibliografía que me dice que es un profármaco y otro que no. Entonces ahí es cuando ustedes agarran y ahora me dicen sí a uno, nosotros agarramos, lo hablamos con un coso y decimos que es un profármaco, y si no, después lo buscamos y vemos bien. No sé si lo harán con los de que le dijeron los de fármaco y demás, o si no le dijeron nada, o si no tienen idea, también una masa, o sea, no pasa nada. Pero bueno, nada, ese es el temita. La excreción de los sartán, esto sí, de última, excreción renal 75-25 biliar, el telmi, miren, es todo eliminación biliar, o sea que si tiene insuficiencia renal y capaz que juega, ¿sí? Básicamente lo termina defecando el fármaco, y el valsartán 20-80, ¿sí? Farmacodinamia, ya lo saben lo que es la activación de los receptores AT1 de angiotensina 2. Los efectos adversos es lo mismo con IECA, ¿sí? De hecho, miren las contraindicaciones, son las mismas, ya está. Se terminó algo que capaz que, bueno, no sé si se lo complicado o no, pero ya está. O sea, acá murió IECA y murió ARA2, no hay mucho más, ¿sí? Es importante que se queden con esto, fíjense que hacen lo mismo, o sea, son teratogénicos, pueden hacer insuficiencia renal en pacientes con una patología subyacente, en lo que tienen una función, como fuimos charlando, una función renal que depende de una activación basal incrementada del sistema renina, la hipercalemia, ¿sí? Y bueno, nada, eso. Tema de diuréticos, ¿sí? ¿Qué es un diurético? Todo aquel fármaco que favorece la diuresis, ¿sí? Por su acción sobre el contenido y el volumen de la orina excretada. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Según el mecanismo de acción, lo clasificamos en tiacidas, diuréticos de asa, diuréticos de ahorrador de potasio, inhibidor del transportador de sodio glucosa tipo 2, ¿sí? Los CGLT2, ¿sí? Y después, según la potencia o el efecto diurético, esto está bueno, esta la agregué a nosotros, me acuerdo que estábamos en clínica,
teníamos un paciente con un edema agudo de pulmón y nos dijeron, ¿y pero por qué no le das espironolactona? Si no tenés, no sé, furo. Eh, ¿Es diurética la espironolactona? Me acuerdo la pregunta del profe. Nada, nosotros ahí, como diciendo, ¿qué onda? Bueno, nada, los fármacos, o sea, los diuréticos tienen potencia, sí, o efecto diurético que difiere según el grupo. Y estos, o esta potencia diurética es un poco proporcional a la concentración de sodio que eliminan, por esto que les digo, el sodio siempre atrae agua, acuérdense, sodio y glucosa atraen agua, ¿sí? Entonces, en este caso, el sodio, los diuréticos de ASA se encargan, en el ASA de Henle, si recuerdan, estaba todo el sistema del mecanismo contracorriente y demás, ¿sí? Que se daba ahí, entre la médula y la corteza, pero además reabsorbíamos por la bomba esta 2-cloro, sodio, potasio, reabsorbemos un 15%, un 20% del sodio, ¿sí? Que tenemos, normalmente filtramos. En el túbulo contorno proximal, el gran, todo, o sea, reabsorbemos glucosa, aminoácido, producimos, o sea, tenemos toda la amoniogénesis y también reabsorbemos un montón de sodio, o sea, la mayor cantidad de sodio la reabsorbemos ahí, junto con la glucosa por el SGLT2, ¿sí? Pero bueno, nada. Aún así, en el más alto y el que te deshidrata, por decirlo así, de los diuréticos, en realidad te desencharca, no te va a deshidratar. Es la furo, ¿sí? Los diuréticos de ASA, que ahora lo vamos a ver. Después la moderada, tenemos las tiacidas, un efecto moderadito, 5 a 10% del sodio filtrado, y lo baja la aspiro, ¿sí? La aspiro o la esplerenona, que son los diuréticos raros de potasio. ¿Es un diurético? Sí, es un diurético. Que nadie les venga a decir que no es un diurético, porque en todos los libros de farmacología está escrito como un diurético, ¿sí? Espironolactona y esplerenona son diuréticos, pero tiene una potencia o un efecto diurético bajo, sí, pero es un diurético, ¿sí? Porque también capaz de encontrar algún profe y dice, no, no es un diurético, nada, sí, es un diurético, está escrito así en todos lados, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Alta, moderada y baja. Quédense con eso y con el otro según el mecanismo, básicamente, dónde actúa, ¿sí? Tiacidas, el diurético de ACE y más. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, todo claro. Oye. Bien, tiacidas. ¿Cuáles me interesa que sepan? La hidroclorotiacida, ¿sí? Y tiene acción corta, y la clorotiacida. Las demás, indapamida y clortalidona, se las puse porque si les llegan a preguntar el tema de la acción prolongada y demás, bueno, para que tengan una de cada tipo, ¿sí? Hidrocloro, acción corta, cloro también de acción corta, inda moderada, nunca había alguien medicado con indapamida, capaz que ustedes sí, y clortalidona, acción prolongada, ¿sí? He visto con clortalidona, he visto con hidrocloro y vi con clorotiacida, nada, bueno, aunque sea sépanse esos tres. Lo de la acción no creo que se los tomen. Farmacocinética, la administración, bueno, la vía oral, la absorción, todo siempre estuvo digestivo, la gran mayoría de los fármacos, y distribución no es una proteína, salvo el indapamida, lo mismo por el metabolismo. Farmacodinamia, ¿sí? De las tiacidas, van a inhibir lo que es el contraportador sodio-cloro, ¿sí? Que está en la porción proximal del túbulo contorneado distal, ¿sí? No se confundan, no es proximal, es la porción proximal del túbulo contorneado distal. No es, como les aclaro acá, no es insignificante que sea en el túbulo contorneado distal, ya que condice con un efecto natriurético moderado, debido a que para cuando lo filtrado llega a esa porción del túbulo, la mayor cantidad de sodio ya lo reabsorbimos, ¿sí? Que es básicamente, como les digo, 65 en el túbulo contorneado proximal, 25 en el asa de Henle. O sea que hasta pensando esto, usted, o sea, si conocen fisio de eh, tubular, ¿sí? A nivel renal, ya hasta pueden razonar la potencia diurética de las tiacidas. Efecto adverso es un diurético, entonces va a hacer que perdamos agua. Entonces, no, o sea, hipotensión, díganlo siempre. O sea, si les preguntan efecto adverso, hipotensión, listo. Después, siempre piensen en qué está inhibiendo. Y si inhibe cloro, y inhibe sodio, y díganle hipocloremia y hiponatremia. ¿Sí? No le van a errar. ¿Sí? Después, interesante, de las tiacidas. Producen dislipemia, ¿sí? Aumentan lo que son los triglicéridos, disminuyen el HDL y aumentan la LDL. Sí. Y dan también hipercalcemia, que el mecanismo se lo debo, o sea que lo tengo anotado, pero eso lo tengo que repasar. Y bueno, nada, también hipomagnesemia. Pero siempre quédense con hiponatremia, hipocloremia, hipopotasemia también por arrastre, y esto del efecto en el perfil lipídico, ¿sí? La hiperuricemia también, bueno, la aspirina, los AINES dan hiperuricemia. Bueno, de ASA, furo, tora y bumen. ¿Sí? Furo
a la cabeza, lo más frecuente y lo que se van a cansar de ver, bueno, las contraindicaciones las tienen acá, fíjense. Hiperparotiditismo primario, ¿por qué no le voy a dar, o sea, por qué una contraindicación absoluta? Y porque hay hipercalcemia y el hiperparotiroidismo hay un aumento de paratormona, la paratormona ya sabemos cuál lleva el potasio, el calcio, entonces básicamente le voy a subir el calcio, una locura. Hipopotasemia persistente, porque da hipocalemia, crisis gotosa, la crisis gotosa, bueno, después van a ver gota, no sé, si se veía, no, pero básicamente depende de la concentración de ácido úrico que tenemos. Entonces, si hay hiperuricemia, no le voy a dar tiacida. Hipersensibilidad a sulfa, eso porque derivan de, bueno, de una estructura similar a las sulfas. Y, bueno, la hiponatremia por lo mismo, ¿sí? Nada que no puedan razonar. Bueno, furo, tora, bume. Como les decía, biodisponibilidad de la furo es muy variable, ¿sí? Del 10 al 100%, bume y tora es del 80 al 100%, ¿sí? Farmacocinética, ambientación bioral, ¿sí? Y el tiempo es, o sea, se los pongo entre paréntesis cómo varía el tiempo del inicio de acción, ¿sí? Bioral y endovenosa. La distribución, unidad de proteína plasmática, el metabolismo hepático y la excreción renal. ¿A qué voy con esto? Y lo que me interesa que sepan, que esto se lo pueden preguntar. Actúan básicamente en la de Henle, ¿sí? Acuérdense que el transportador es 2-cloro sodio-potasio. Siempre el cuerpo tiende a la electroneutralidad. El cloro tiene cargas negativas y el sodio y el potasio tienen cargas positivas. Entonces, nunca va a pasar que en el cuerpo voy a eliminar 3 sodios y voy a eliminar 2 cargas negativas nomás. No, siempre todo se compensa. Por eso son 2 cloros que tiene carga negativa, que la verdad que no sé, o sea, se dieron cuenta seguro, el Power es una mierda, o sea, no es lindo. Pero bueno, tiene teoría nomás. No sé hacer algunas cosas en PowerPoint, nada, le pido disculpas. Y lamento decirle que los otros también van a ser así, salvo que alguien los quiera editar. Bueno, pero bueno, acuérdense que el cloro tiene carga negativa, el sodio y el potasio tienen carga positiva, entonces siempre electroneutralidad. Elimino 2 cargas negativas porque saco 2 cloros y saco también o sea, y meto 2 positivas, ¿sí? En este caso sacaría porque le estoy dando un diurético, ¿no? O sea, estoy inhibiendo esa bomba. Pero bueno, para que sepan. Ubicado en el asa de Henle, como les decía, y van a producir vasodilatación venosa, ¿sí? Producto de la liberación de prostaglandinas. Eso es lo que se cree, ¿sí? Y esto va a aparecer antes de la acción diurética y es de utilidad en el hemago de pulmón. ¿Por qué? Y esto es importante. Le van a preguntar, ¿en qué situación pueden dar una furosemida? Bien, no sé si vieron el hemago de pulmón o si yo le estoy hablando de algo, no sé, yo la verdad. Dígame, ¿vieron el hemago de pulmón? Sí. De una. Bueno, vieron que el edema agudo de pulmón básicamente es un estadio de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ¿sí? Bueno, nada, en el edema agudo de pulmón lo que nosotros tenemos es los vasos, ¿sí? Entre todo el pulmón, ¿sí? Llenos de líquidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar vasodilatarlo porque básicamente, ¿por qué se está filtrando? O sea, el edema agudo de pulmón, la definición es la presencia de líquido en el espacio extravascular del pulmón, ¿sí? Secundario a una falla cardíaca, ¿sí? Después van a ver que está lo otro que existe, que es el diestrés respiratorio, que el Robbins lo define como el edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿sí? Porque básicamente se produce no secundario a una falla cardíaca, ¿sí? Entonces, tenemos líquido en el pulmón, en el intersticio, ¿sí? Por ende, uno de los mecanismos de insuficiencia respiratoria que ustedes deben haber visto es la difusión alveolo capilar. O sea, estamos teniendo agua entre los vasos pulmonares, ¿sí? Y el alveolo. O sea, que la difusión no va a existir. Por ende, no va a haber intercambio de oxígeno. Por eso la persona entra en hipoxia, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué se está pasando este líquido de el vaso al intersticio? Porque, ¿se acuerdan de todo lo de la fuerza de Frank Starling de segundo? Que básicamente son las que median lo que es o sea, nosotros tenemos una secreción, o sea, siempre estamos como en nuestros vasos llevando agua al intersticio porque básicamente las fuerzas de Frank Starling basales son positivas, creo que era +10, +8, siempre. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Voy a tener un montón de presión hidrostática porque voy a tener colapsado el, los vasos, ¿sí? Por eso uno está sacando líquido hacia el intersticio. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros vasodilatar ese lecho? Porque si yo te vasodilato un lecho, voy a disminuir la presión, porque estoy aumentando el diámetro del vaso. Entonces va a empezar a sacar, o sea, voy a empezar a meter menos líquido al intersticio. No sé si se entiende. Después, para la próxima, si no, le agarramos un gráfico y se los explico. Pero eso es básicamente lo que nos interesa de la furo, ¿sí? La furo actúa en 5 minutos, ¿sí? Y va a hacer que la persona
orine, pero lo que más nos interesa a nosotros del afuro en los estadios de edema agudo de pulmón es eso, es vasodilatarle los vasos pulmonares, ¿sí? Porque básicamente el mecanismo principal por el cual la persona está teniendo líquido entre los alvéolos y los vasos es por el aumento de la presión hidrostática. O sea, está encharcado lo que se dice, está lleno de líquido y los vasos los tiene colapsado líquido y es por eso. En cambio, en el sistema respiratorio, o sea, es lo que es, y ustedes habrán visto como un trasudado, ¿sí? Pasa líquido pero no proteínas, ¿sí? Eso es un trasudado, o sea, es un líquido con una densidad baja porque no tiene proteínas, a diferencia de un exudado que en realidad se produce por un aumento de la permeabilidad, de la permeabilidad capilar. O sea, el exudado es igual a inflamación, ¿sí? ¿Vieron el mecanismo de inflamación per se? Hay un aumento de la permeabilidad capilar secundaria a la inflamación y por ende pasan proteínas y líquido. En cambio, el edema pulmón es un trasudado porque solamente pasa líquido, ¿sí? Por este aumento de las presiones. O sea, no significa que haya inflamación per se. Obviamente que va a haber, porque, bueno, está en una situación de falla cardíaca y demás. Pero bueno, no sé si se entiende, no sé si se entiende a lo que yo, capaz que los enredé, capaz que los estoy yendo muy rápido. Eh, No se entiende que justamente la furosemida va a evitar el edema del pulmón, ya que justamente con esa vasodilatación va a evitar que justamente esa cantidad de líquido se concentre en los pulmones y no pueda pasar al espacio intersticial, porque justamente va a circular justamente por los vasos que están dilatados. Perfecto. Bien, bueno, genial. Cualquier cosa, los demás, alguno tiene la duda y demás, lo vemos. Lo vemos después en la próxima clase, no tengo drama. Eh, bueno, nada, eso, me quedo tranquilo. Efectos adversos, lo mismo de las tiacidas, se repite la hiperuricemia, aumenta. Ah, bueno, las tiacidas también producen disglucemia, ¿sí? Pueden aumentar los valores de glucemia. Eh, aumenta los triglicéridos, el colesterol, o sea, son dislipémicos, produce hipotensión, porque no deja de ser un diurético por todo lo que hablamos. Como afecta al cloro y el potasio, les da hipocalemia, hiponatremia y hace una alcalosis metabólica, ¿sí? Eso también es otro efecto adverso. Pero se los resalto ahí porque es poco frecuente, digo, es relevante dentro de los diuréticos este efecto adverso, que es la autotoxicidad, ¿sí? Absolutas contraindicaciones las tienen ahí, nada que ustedes, como les digo, no puedan razonar secundarios de efectos adversos. Bien. Ahorradores de potasio, espiro y esplerenona, ¿sí? Bien. Farmacocinética y demás, lo tienen ahí expuesto. Vamos básicamente a lo que a mí me interesa, que se lo pueden preguntar. Bueno, el sitio de acción, obviamente, antagonista de los receptores de aldosterona, sí, ubicados en las células epiteliales del túbulo distal y colector. Ya saben la función de la aldosterona, que era reabsorber sodio y eliminar potasio. Entonces, si yo ahora ya les estoy diciendo que estoy bloqueando ese mecanismo, ustedes no necesitan aprenderse que el efecto adverso, como yo les digo, es la hiponatremia y la hipercalemia, ¿sí? En este caso es al revés, acidosis metabólica. ¿Sí? Esto es todo por una cuestión del potasio y del shift transcelular, eso lo van a ver después en quinto, pero bueno, una compensación de los hidrogeniones con respecto al movimiento de potasio. El efecto adverso acá que me interesa de este grupo, además del todo el equilibrio hidrocrítico y demás, en este caso vieron que no está la hipotensión, porque el efecto natriurético en sí es bajo, como yo les decía. Es esto, que la espirulactona produce ginecomastia, y en cambio la esplerenona no produce ginecomastia, ¿sí? Bueno, nada, los culturistas y demás, las personas que algunos sí de ese deporte, los tipos suelen tener un consumo crónico de espiro, y bueno, nada, más de una vez suelen hacer ginecomastia. Más allá de que también la ginecomastia viene por todo el desequilibrio andrógeno y estrógeno que tiene por todo lo que se meten, pero bueno, nada, se los tiro porque capaz que se puede en el examen se acuerdan de eso y dicen, ah, mira, culturista, bueno, ginecomastia, nada, qué sé yo. Eso, absolutos, como les digo ahí, hiperpotasemia, insuficiencia renal severa, embarazo, relativas, el que es debajo de 60 y mujeres en edad. Bien, y acá este grupo, que es genial, esto lo vamos a terminar de ver bien en diabetes, por eso no les puse ahí todo lo de absorción, distribución y demás. Estos fármacos son claves. Estos fármacos aparecieron hace poco, los cardiólogos se cansan de recetarlos, sale mucha guita. Y bueno, nada. En sí, acá que tenemos la DAPA, la EMPA y la canaglifosina. Bueno, farmacocinética lo vemos bien después, básicamente en el túbulo contorneado proximal, este contransportador se encuentra ahí y básicamente lo que hace es que se absorba, como es, para la redundancia, el contransportador, sodio con glucosa, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos? Lo inhibimos. Acuérdense que el riñón tiene un TM, una capacidad máxima de transporte de 180. Entonces, personas con diabetes o con hiperglucemia, cuando saturan este transportador, empiezan a eliminar glucemia y con agua, por el gran coeficiente de reflexión que tiene, ¿sí? Nada, por eso ustedes van a ver y ya saben que en diabetes puede ser que los pacientes tengan poliuria.
Sí, bien. ¿Qué pasa? Acá nosotros lo que hacemos es, o sea, hice ese mini repaso, pero lo que hacemos es inhibir este cotransportador, entonces las personas empiezan a tener eh, un aumento de la secreción, no secreción, sino un aumento de la filtración sin reabsorción de glucosa. Es como que bajamos el TM, ¿sí? O sea, no le voy a dejar absorber glucosa cuando prefiero que la pierda y además se lleve puesta al agua, y me viene bien, en este caso, para también manejar lo que es la nefropatía diabética. Estos fármacos, o el gran auge que tuvieron estos fármacos, además del manejo de la insuficiencia cardíaca, que ahora lo vamos a ver, es para la nefropatía diabética. Disminuyeron la progresión de daño renal y de la excreción de proteínas, ¿sí? Y bueno, nada, en pacientes diabéticos ¿cómo es? En pacientes diabéticos tipo 2, estos fármacos, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, son de primera indicación, ¿sí? Esto no se lo van a preguntar, yo se los cuento de onda, pero bueno, son fármacos que aparecieron hace poco y la verdad que están revolucionando bastante y tienen unos efectos buenísimos. Entonces, bueno, nada, eso, hacemos que pierda glucosa y que esto se acompañe eh, de agua, por la misma característica de la molécula de glucosa, a través de la inhibición de ese contraporte. Efectos adversos, acá también lo pueden deducir. Puede haber hipotensión, como les digo, porque es un diurético, pero puede haber infecciones urinarias y micosis genitales. ¿Por qué? Ustedes piensen que yo estoy haciendo básicamente que la orina de nosotros, cuando tomamos esto, salga dulce. Entonces, a las bacterias les encanta la glucosa. O sea, es lo mejor que puede haber. Por eso, y acuérdense por eso que tiene más predisposición a infecciones urinarias o a micosis genitales, ¿sí? Infecciones micóticas, hongos, ahí. eh, bueno, nada, eso. Bueno, hasta ahí. ¿Vamos? ¿Alguna duda? En el chat ninguna. De momento estamos. Eh, Les recuerdo que bueno, vamos a estar pasando el power por los grupos después, a los que estuvieron ahí preguntando, como para que sepan. ¿Había una? ¿Puede ser? Preguntan si van a ver fármacos para el embarazo. Si vamos a ver fármacos para el embarazo. Sí, en el chat. ¿Y se los dieron? Por lo menos los que estamos en tercero, no. De una. Y además, no sé, o sea, porque también dentro de fármacos del embarazo, sé yo, estoy pensando, pero ¿qué podemos dar? No sé, la betalol para el manejo de la hipertensión gestacional y insulina, que sea en diabetes gestacional, pero bueno, nada, eso sí lo vemos. O sea, insulina lo vemos, la betalol, bueno, ahora vamos a ver qué vemos de betaloquiantes, pero eso, no. La verdad que no. Después de última flight, y decir a Luca cuál por ahí te interesa ver y vemos si lo podemos llegar a ver. Bueno, eso. ¿Algo más? Por ahora no, pero Oye, dale que después me lo bueno, mandan y te mando. dale. Escuchen, ahora lo que vamos a ver son los antagonistas de calcio, ¿sí? Pero para ver antagonistas de calcio tenemos que saber cómo funciona básicamente la regulación del tono vascular normal, fisio de tono vascular, ¿sí? Bien. Básicamente lo que tenemos que recordar y tener claro, como les digo acá, es esto. La contracción del músculo liso, ubicado básicamente en todos los vasos sanguíneos del lecho arterial, arterias, arteriolas, capilares, no, acuérdense que la principal función es, o sea, ¿cómo es? La difusión, el intercambio, ¿sí? De todos los capilares. Las arterias, acuérdense que eran los vasos, si no me equivoco, corríjame también, ustedes son los que le tienen más fresco, según lo que vimos en biofísica y más, son los fármacos, o sea, son los que más se encargan de regular lo que es la presión, porque son los que básicamente tienen una, no sé si efecto, pero bueno, no me sale la palabra, pero básicamente es directamente proporcional el efecto por la cantidad de músculo liso que tienen las paredes con respecto a la resistencia vascular periférica y por ende a las variaciones de presión arterial que pueden generar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Entender esto. La contracción del músculo liso, ubicado, como les digo, en estos vasos sanguíneos, se produce por un desplazamiento de los filamentos de actina y miosina, ¿sí? Y para que esto tenga lugar, va a haber dos mecanismos. O sea, hay dos mecanismos por el cual yo puedo hacer que el músculo liso se contraiga. Y por ende se cierren los vasos o la luz del lecho vascular. Mecanismos dependientes de calcio, principal mecanismos independientes de calcio, ¿sí? Bien. Mecanismo dependiente de calcio.
La concentración de calcio intracelular es, como les digo, el principal responsable del tono vascular, ¿sí? El mismo se va a unir a la calmodulina, formando un complejo calcio-calmodulina, lo que produce un aumento de la actividad, bueno, nada, ahí está, de la sinasa, de la cadena ligera de miosina, se los pongo por si a alguno le interesa, ¿sí? Saberlo fino, capaz que a alguien le gusta, que ahí está abreviada como LSK, ¿sí? Que se encarga de fosforilar, o sea, básicamente en medicina y en realidad en bioquímica, siempre que agregamos un fosfato a alguna reacción, es como llevarla hacia lo positivo, ¿sí? Es darle actividad, ¿sí? O sea, como les pongo ahí, va a activar la cadena ligera de miosina, ¿sí? Y con ello va a provocar la contracción de las células del músculo liso vascular. O sea, acá como les pongo de vuelta, la concentración de calcio es inversamente proporcional a la contracción del vaso, tal cual. ¿Por qué? Porque si yo saco el calcio, se me dilata, si yo meto lo contrario. Pero la cuestión es, o sea, todo muy lindo esto, porque yo tengo la célula muscular lisa en el vaso, pero cómo entra el calcio del espacio extracelular al intra. Y ahí es donde tenemos los canales tipo L dependientes de voltaje, que es el principal mecanismo por el cual entran, y se produce y se desencadena todo esto. O sea, entra el calcio, se une al calcio-calmodulina, el calcio-calmodulina produce una actividad, esta sinasa, de la cadena ligera de miosina, que se va a empezar a fosforilar y hace que todo empiece. Y después tenemos un intercambiador sodio-calcio. Después tenemos mecanismos independientes de calcio que van a disminuir la actividad de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, ¿sí? Que va a desfosforilar, o sea, se hace lo opuesto a lo que hace la MLSK. Una fosforila y por ende activa y la otra va a inactivar, ¿sí? Bien, bueno, esto acá está mal, o sea, el 3 debería estar, después lo corrijo, tiene que estar acá como si fuera un puntito. Bueno, nada, es como un submecanismo, ustedes me entienden. Que está esto, básicamente está este mecanismo y demás, que hay fármacos que estimulan esto, que lo que hacen básicamente es, o sea, esta vía de la rosinasa, que lo que hace es estimular los receptores asociados a proteína G que inhiben o sea, que inhiben la fosfatasa, o sea, va a hacer que se mantenga la fosforilación producida por la MLSK, ¿sí? Que es esta, inhibiendo esto. Entonces, básicamente va a haber un aumento de la fosforilación inhibiendo la enzima que se encarga de degradar. Es como ustedes vieron seguramente. Lo mismo esto para explicárselo y para acá en una analogía, después lo vemos bien mañana o pasado, con los inhibidores de la DPP4 y las incretinas, ¿sí? Básicamente son, son las que la degradan, entonces, bueno, nada, es una analogía capaz más fácil. Bien, antagonista de calcio, ¿sí? Según la estructura química, lo dividimos en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Fenómeno. Dihidropiridínicos, y que quiero que sepan y que no se olviden, ni fedipino, ni modipino, amlodipino, ¿sí? Lo más frecuente, ¿sí? Eso es lo que más van a ver que usan la gente. Los no dihidropiridínicos, verapamilio y el diltiazem. Farmacocinética, 90-100 por vía oral, se absorbe muy bien, la distribución muy unida a proteínas. El metabolismo hepático tiene un importante efecto de primer paso, una disponibilidad del 50%. La excreción renal en forma de metabolitos inactivos, bueno, útiles en clearance bajo. Estos fármacos se usan cuando las personas tienen enfermedad renal crónica, que el clearance empieza a caer. Se empiezan a dar esto para suplantar a los otros fármacos que vimos, ¿sí? A los IECA, a los ARA2 y demás. ¿Sí? Ahí tienen mucha acción. Farmacodinamia va así, como nosotros vimos recién, el tema del calcio, que depende de la contracción del músculo liso que se encuentra ubicado en el lecho vascular para la contracción del mismo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a inhibir este canal, el canal tipo L, ¿sí? Por eso les digo, no me meto en esto porque me interesa y demás y para romperle la cabeza, sino porque si entendemos esto ya está. Entonces, inhiben estos canales, entonces no permiten la entrada o disminuyen la entrada de calcio, ¿sí? Bien, los efectos adversos cardíacos son más frecuentes con los no hidropiridínicos, ¿sí? Y los vasodilatadores con los hidropiridínicos. Acá se los puse bien, les especifiqué bien todo, ¿sí? Básicamente, después vamos a ver bien, pero bueno, no sé si lo han leído, pero como que los no hidropiridínicos tienen una acción predominante más a todo lo que es el nodo sinusal y ¿cómo es? Eh, ay, y a nivel cardíaco que los dihidropirínicos que más a nivel del lecho, ¿sí? Se usan para manejo de frecuencia, más de una vez el verapamil y el Dilatacén, el manejo de algunas arritmias y demás, ¿sí? Bien. Efectos adversos acá se los dejé también, pero esta vez divididos, ¿sí? A nivel digestivo, bueno, todo esto de náuseas, vómitos y demás, ustedes en el examen puede decir que generan malestar gastrointestinal. Básicamente porque también los profes por ahí se cansan de que le digamos náusea y vómito, como moda ahí de chamullo, porque en realidad sí, todos los fármacos, la gran mayoría puede producir náusea y vómito. Entonces que le digamos esto más una vez, como te van a decir, bueno, sí, ¿qué más? ¿Entendés? Entonces, bueno, lo engloban ahí de última, como para que no se enojen.
Neurológicos, sedación, depresión, parestesia, sí, pueden producir esto a nivel neurológico, cardíaco, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca. Bueno, bien, el bloqueo y eso lo van a ver bien después, no sé si se da, sí, en defensa creo que ven arritmias, no se preocupen, es una arritmia de conducción el bloqueo. Pero bueno, la insuficiencia cardíaca ahí puse detallar, porque no es que producen insuficiencia cardíaca así per se, o sea, no es que vos agarraste, tomás el antagonista cálcico y de la nada al otro día estás con disnea, estás lleno de edema y estás con una IC. No, en pacientes que ya tienen IC, darle alguno de estos fármacos, el verapamil o el diatacem, puede hacer básicamente que les disminuya, o sea, lo inestabilicemos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque bueno, empezamos a tocar un poquito todo lo que es el cronotropismo, la persona puede empezar a tener menor volumen de eyección y demás, y puede terminarse encadenando una IC descompensada. Es por eso se lo aclaro, pero no es que van a hacer IC así de la nada, ¿sí? Bueno, y vascular, hacen enrojecimiento cutáneo, cefaleas, congestión nasal, palpitaciones, esto por ahí es lo más característico de este grupo, ¿sí? Hipotensión, fatiga, edema pretibial, ¿sí? Acuérdense de edema pretibial ya que estamos, no sé, por ejemplo, en la enfermedad de Graves hacía edema pretibial, no sé, bueno, nada, dato ahí, como para que repasen eso. El mecanismo es distinto. IC, listo, bueno, IC, escuchen, tranca, porque esto lo van a ver bien creo que en defensa, pero por las dudas si se lo preguntan, ya lo tienen acá, igual no nos vamos a meter muy fino tampoco. Definición dice, esto está el consenso, el último consenso que salió en el 2023, ¿cómo es? Ahora que sacó la SAC. Lo que me interesa y la definición, bueno, nada, acá dice es un síndrome, ¿sí? Conjunto de signos y síntomas que corresponden a un mismo origen fisiopatológico, esa es la definición del síndrome, que se caracteriza por la presencia o antecedente de síntomas. ¿Por qué? Usted puede tener un paciente que viene con disnea, agitación, asténico, bueno, no sé, pensando en síntomas anteriores, ¿no? O con antecedentes de síntomas. ¿Por qué? Porque capaz el paciente cursó una internación por un edema agudo de pulmón hace una semana y hoy usted le llega al consultorio y no tiene síntomas. ¿Sí? A eso va con esto. Entonces, presencia de síntomas, es que el paciente venga como con síntomas anterógrados o a lo que ustedes le deben haber dicho que son los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? O con antecedentes de síntomas. Bien. Y los signos típicos secundarios a una alteración estructural o funcional del corazón, que resulta en una reducción del gasto cardíaco o en un aumento de las presiones de llenado. Básicamente, estas son las tres cosas que tiene que haber o que puede haber para que haya IC, ¿sí? Por eso yo se las resalto, no porque me gustaron esas palabras, ¿sí? Ya sean reposo o esfuerzo, corroborados por métodos invasivos, no invasivos o aumento de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Eso nomás. Entonces, nada, se los pongo acá porque antes de hablar de insuficiencia cardíaca prefiero darle una definición. Esto es lo último que salió, sí, este año. Así que bueno, nada. Lo que a mí me interesa igualmente, porque a ustedes no le van a venir sí, les pueden preguntar esto. Bueno, nada, esto salió un poco de las grandes definiciones que están en todos los libros, que te dice que es un conjunto de signos y síntomas productos de una incapacidad del corazón de bombear la sangre suficiente para mantener el metabolismo de todos los, o sea, de todos los tejidos y demás. O que lo hace a expensas de un aumento de la precarga. Eso me acuerdo que era la definición que estaba en todos los libros, creo, no sé, ustedes corríjanme. Que bueno, sí está bien, o sea, insuficiencia, como nos decía Hernán, sí, es la incapacidad de cualquier órgano de suplir su función, ¿sí? Pero bueno, acá está esto que les quería mostrar por la duda. Después, lo que sí me interesa que sepan es esto, la etiología. O sea, ¿por qué el paciente puede tener IC? ¿Sí? Bueno, acá tienen todo, ¿sí? También del mismo consenso. Básicamente, enfermedad coronaria, se infartan, la mayoría de las personas se infartan. La mayor cantidad de insuficiencia cardíaca es por infarto, ¿sí? Pacientes con alteración estructural secundaria a un infarto, ¿sí? Después les dejo todo eso para que vean. Clínica, que es también lo que más me interesa a mí, para que lo repasen y lo que se lo van a preguntar. Ustedes tienen que ir al examen de injuria sabiendo Framingham como, no sé, Padre Nuestro, bueno, para los que crean, todo eso. ¿Sí? O sea, esto hay que saberlo a pleno y se lo van a preguntar. O sea, que sépanse bien Framingham, ¿sí? Criterios mayores y menores. Pero bueno, acá yo igualmente les dejo lo más típico y lo más específico, y lo menos específico y lo menos típico. Entonces, para que ustedes también le digan el examen, que es un poco también lo mismo que están en Framingham, ¿sí? Típico, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, la aptornea, la fatiga o debilidad y la tolerancia disminuida al ejercicio. Lo más específico, inufiltración yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, choque de punta desplazado, ¿sí? Para hacer un repasito. Y el tratamiento, acá están lo que se llaman los cuatro fantásticos, que vinieron un poco a romper todo el tratamiento previo que había de insuficiencia cardíaca. Básicamente todas las personas que tienen insuficiencia cardíaca están medicadas con estos fármacos. Hay personas que no, ¿sí?
pero no me quiero meter ahí para embarullarlos y demás. O sea, la insuficiencia cardíaca se divide la función en si tiene fracción de eyección disminuida, moderadamente disminuida o conservada, ¿sí? Bueno, los cuatro fantásticos, que se le dice así, se usan siempre en pacientes con fracción de eyección disminuida. En los demás no hay evidencia que funcione. Pero bueno, nada, nadie les va a preguntar esto, ¿sí? Yo por las dudas se los aclaro por si alguno se pone a leer y demás y que de la nada dice, che, pero no, pará, esto no es como me dijo. Bueno, nada, por eso. Y acá la R es de reducido siempre, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿sí? Todo paciente con IC, para que ustedes les quede, después lo van a ver bien, no se maten, ¿sí? Tienen un montón de cosas que estudiar, están con estos cuatro fármacos, ¿sí? Que como les vimos, son los ARNI, o los IECA o los ARA, los beta bloqueantes, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, o sea, lo que vimos, Spiro o esplerenona, y los inhibidores de SGLT2, ¿sí? Bien, esos cuatro siempre, a cabeza. De estos, uno, ¿sí? Uno entre los tres. Bien. Y acá les pongo este, que quiero que sepan esto nomás, no nos vamos a meter en más, pero para que les quede por si les preguntan y demás. Ustedes básicamente acuérdense que la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, esto no cambia, ¿sí? Esto no se pongan a leer consenso, no se pongan a buscar nada por las dudas, porque es igual hace años y esto no va a cambiar. Vieron que básicamente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, corríjame también, ustedes son los que más claros la tienen, como les digo, pero se produce porque por cualquier alteración, sea estructural, funcional o por lo que sea, la persona empieza a tener una disminución del gasto. ¿Sí? La disminución del gasto se empieza a censar básicamente en todo nuestro, sí, en el cuerpo, y empieza a haber mecanismos porque al caer el gasto disminuye la presión arterial media, que es la presión de perfusión de todos los órganos, ¿se acuerdan? Entonces, esta presión arterial media básicamente depende de la presión arterial, tanto de la sistólica como de la diastólica. Entonces, termina habiendo una caída de la presión arterial y por ende empieza a haber isquemia, por decirlo así, o un sufrimiento a nivel de los órganos porque literalmente no pueden compensar las demandas metabólicas que tienen. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a activar el sistema nervioso autónomo a expensas del simpático por los mecanismos que hoy vimos para poder regular la presión arterial y empieza a haber descarga simpática, ¿sí? Para poder compensar un poquito todo lo que vimos, o sea, el volumen sistólico, empieza a haber cronotropismo y notropismo positivo por los nuevos efectos de la noradrenalina y demás, se empieza a activar el sistema renina-angiotensina a largo plazo, ¿sí? Y empezamos a compensar y a tratar de que en un corazón enfermo que no puede bombear lo suficiente, porque empieza a haber una caída del gasto, lo tratamos de compensar con estos mecanismos, ¿sí? Obviamente que a expensas de esto, también nos estamos llevando puesto, como vimos, un montón de cosas, porque la angiotensina sí es muy linda y demás, y nos ayuda un montón, pero también produce, como vimos, hipertrofia ventricular y demás, y con todos los efectos malos que conocemos. Pero bueno, también el cuerpo, a nivel fisiológico, ¿qué hace? Empieza a secretar péptidos natriuréticos, que lo que buscan hacer es como, o sea, son natriuréticos, porque empiezan a tratar de que la persona tratan de compensar el efecto de la angiotensina, ¿sí? Para tratar de resumirlo y que me entiendan. Empiezan a aumentar la excreción de sodio en lo posible, por eso son natriuréticos, ¿sí? A nivel de los túbulos, y empiezan a tratar de que estos efectos de la angiotensina y demás, que está bien, que lo necesitamos, no sean tan deleterios, ¿sí? La contrarrestan, básicamente. Acuérdense que hay tres, ¿sí? Que se van secretando según eh, por ejemplo, el auricular, según la distensión auricular, después también la tensión de los ventrículos, ¿sí? O sea, tenemos el auricular, el endotelial y el cerebral. Bueno, el cerebral, más que nada por aumento de la tensión del ventrículo izquierdo, si no me equivoco, después tenemos básicamente el auricular y el endotelial, que bueno, por distensión de la aurícula, el, el auricular. Entonces, ¿qué pasa? Estos están muy buenos, ¿sí? Estos peptidonatriuréticos, pero tienen una vida de acción corta, ¿sí? Porque hay básicamente una enzima que es la nerprilicina que se encarga de ir degradándolos. ¿Qué pasa o qué hicieron? Y estos también son nuevos, son carísimos, pero que también cambiaron un montón la mortalidad y demás en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Crearon los inhibidores yo no sé si se ve acá, bueno, se llaman ARNI, ¿sí? Y en la angiotensina y la nerprilicina, ¿sí? Que es esta enzima que se encarga de degradarlos. Entonces, acá es donde aparece el sacubitril valsartán, ¿sí? Básicamente es un fármaco que es
un ARA2, como vimos ya, y el sacubitril que básicamente se encarga de que no, o sea, de que la nerprilicina no degrade estos péptidos natriuréticos. Entonces, esto es lo que pasa. Básicamente, se bloquea esto y empieza a haber mayor vida media de los péptidos natriuréticos con todos los efectos positivos. Y bueno, nada, el valsartán por su propia acción también va a inhibir todo lo que es el sistema RNA angiotensina, ¿sí? Bueno, nada, eso, que les quede. Nadie le va a preguntar esto, o sea, capaz se lo preguntan, sí, puede ser, pero nadie se va a poner fino en esto, ¿sí? Quiero que sepan esto nomás y con eso seguramente ya les sobra, ¿sí? Bueno, los ARNI. Eso voy. Si no hay ARNI, porque está caro, porque vivimos en Argentina, porque las obras sociales capaz que no te lo reconocen, damos un YECA o un ARA2 y ya está, se terminó también, ¿sí? Eso. Antianginoso, ¿sí? Bien. Angina, como les pongo acá, donde lo lean va a ser dolor de pecho, ¿sí? ANGOR, o sea, dolor probablemente de origen cardíaco que nos hace pensar en isquemia, o sea, es subyacente a una isquemia. Eso es la angina, ¿sí? El dolor puede ser típico o atípico según se presenta en un reposo y según las características del dolor. Es decir, dolor opresivo retroesternal de más de 20 minutos de duración que irradia hacia el cuello, mandíbula o hacia alguno de los brazos, o la presencia de equivalentes anginosos, como son el síncope, la disnea, náuseas y vómitos, ¿sí? Eso es básicamente angina. Después le anexamos la palabra estable o inestable, que depende de la estabilidad de la placa. Me acuerdo que siempre nos decía Hernán eso. Es estable o inestable según cómo está la placa, ¿sí? Que es la placa, ustedes me dirán, pero si no me equivoco, era estable cuando tenía poco depósito graso, pero tenía gran material, o sea, gran síntesis de matriz extracelular, o sea, tiene mucha fibrosis, entonces está como contenida. Y la inestable era básicamente la que tenía poca fibrosis, ¿sí? Y que básicamente había mucha inflamación dentro y que en cualquier momento se rompe y se forma el trombo, ¿sí? Creo, no sé, ustedes me dirán, capaz estoy diciendo ahí, capaz que metí zaraza, no creo. Bien, y lo más importante es que no genera elevación de troponina, ¿sí? Porque no hay necrosis, o sea, no hay infarto. Ustedes vieron seguramente con Marcela todo lo de enzimología clínica, ¿sí? ¿Por qué no hay, troponinas? Porque no hubo disrupción de la membrana celular de la célula, ¿sí? No se murió ninguna. Entonces, como no se murió ninguna, no se elevan las troponinas, ¿sí? Después van a ver que sí, bueno, sí se elevan un poquito, pero bueno, nada, para usted ahora no elevan tropo, ¿sí? Listo. Bien. Acá, un grafiquito para que básicamente esto que yo les digo, o si están medio mareados con todo este tema, que puede ser que lo maree, a mí me mareó mucho, lo aclaremos. Viene un paciente con dolor torácico, ¿sí? Nosotros, y por convención y en todos los consensos, hay que hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos, se dice, desde que llegó a la consulta hasta que vos lo viste. Bien, entonces, acá cómo lo dividimos. Esto vieron lo de síndrome coronario con elevación o sin elevación del ST, que le deben haber roto bastante los huevos con eso. Bueno, si hay elevación del ST, es un infarto la mayoría de las veces. Si el ST está plano, puede ser una angina inestable o un infarto, sin elevación del ST. Esto depende de qué? De las tropo, como les digo, tropo negativa, angina inestable, tropo positiva, infarto, ¿sí? Para que repasemos eso si quieren. Estos dos se ven como, o se los engloba dentro del síndrome coronario sin elevación del ST. Listo, ya está, se terminó. Acá abajo venía el tratamiento, no me interesa que sepan eso ya van a tener tiempo para verlo, no se metan, ¿sí? Bien, tratamiento, básicamente una angina. En lo agudo, nitroglicerina, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Se le subocluye el vaso, ¿sí? Sea por un aumento o sea, sea estable por un aumento ¿cómo es? Hay un desequilibrio entre la demanda y la perfusión, secundaria en este caso a la estable en el ejercicio. La inestable es porque hay una disrupción de la placa, se forma el trombo y básicamente perdemos, ¿cómo es? Perdemos el poco espacio que nos quedaba de la arteria desocluida, se ocluye de repente y capaz que de tener un 70%, que era lo que teníamos en lo estable para tener síntomas ante el ejercicio, ahora de la nada hubo irrupción de la placa, apareció un trombito y tenemos un 80%. Entonces la persona empieza con una angina inestable, ¿sí? Eso es lo que después deriva en un síndrome coronario sin elevación del ST, ¿sí? Por eso también en esos síndromes se da nitroglicerina, ¿sí? Bien, en lo crónico, el tratamiento, beta bloqueantes, ¿sí? Y en caso de intolerancia a los beta bloqueantes, acá les puse estos otros. Nunca vi un paciente con estos fármacos, pero bueno, se los dejo ahí por si le quieren pegar un repaso y demás. Bueno, ibabradina, ranolacina, inhibidores de la beta-oxidación de ácido graso en el corazón. Básicamente, el corazón, si se acuerdan lo que vimos en segundo, que beta-oxida mucho. Y los ácidos grasos son un gran combustible. Bien, seguimos. Repaso de receptores, ¿sí? Bien, esto lleva bastante tiempo, pero a mí me interesa básicamente que de beta bloqueantes le peguen un repasito a los receptores, ¿sí? Básicamente a estos tres, a los alfa 1, a los beta 1, a los beta 2, ¿sí? Básicamente, alfa 1, acuérdense que es, bueno, GQ, ¿sí? Los beta 1
son básicamente GS los dos. Y por ende todo lo que es GQ y que es GS siempre tiende a más, porque los GQ tiende a que entre calcio a la célula, y ya sabemos por ende, sin saber dónde están, que van a producir un aumento de la vasoconstricción, porque entra calcio, por todo lo que ya vimos y lo sabemos de fisio. Y los beta 1, acuérdense también que básicamente GS es igual a activación de la proteína quinasa A, y que eso básicamente termina activando la adeninato ciclasa, o sea, ¿sí? Segundo mensajero, y que termina entrando más sodio a la célula, ¿sí? Entonces también son todos efectos hacia más. Es beta 1, principalmente en corazón, cronotrópico y inotrópico positivo. Beta 2, más que nada, no me interesa que se acuerden que están en los bronquios, ¿sí? Y que bueno, son vasodilatadores. Bien, beta-bloqueantes entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Quiero que sepan esto principalmente. No selectivos, selectivos y selectivos con acciones adicionales. No selectivos, propanolol, en desuso totalmente para insuficiencia cardíaca. El propa se da básicamente hoy, queda reservado, si no me equivoco, para, después lo van a ver bien, hemorragias digestivas en pacientes cirróticos que tienen varices y demás, como profilaxis. Selectivos de segunda generación, el atenolol, el bisoprolol y el metoprolol. Selectivos con acciones adicionales de tercera generación, bloqueo de receptores alfa, o sea, tienen esto adicional, el labetalol, el carvedilol, y con propiedades vasodilatadoras, bueno, efectos antioxidantes, producción de óxido nítrico, el nebivolol. Listo, se terminó beta-bloqueante. Acá tienen un cuadrito del Goodman, ¿sí? Repásense esto, ¿sí? Es importante que sepan esto, selectivos y no selectivos, básicamente, porque los no selectivos se llevan puesto beta 1, beta 2 y todo lo que ellos quieran, selectivos van más con beta 1 siempre, y selectivos con acciones adicionales, lo que les dice la palabra, ¿sí? Farmacocinética acá la tienen, es muy buena en tubo digestivo, baja disponibilidad, sin embargo, para carbe, propa, la beta, meto, debido al efecto del primer paso hepático. Unidad de proteína inflamatoria igualmente alta, metabolismo depende, ya les puse un cuadro, y bueno, la contraindicación absoluta, pacientes con un bloqueo AB, los bloqueos AB producen baja frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, por eso está contraindicado, porque le estoy dando un fármaco que me bloquea la actividad beta 1 y por ende voy a terminar haciendo que caiga en insuficiencia cardíaca por una cuestión de que no tiene frecuencia, ¿sí? Asma bronquial, porque produce broncoconstricción, por los beta 2 que lo bloqueamos, y la radical sinusal, como está ahí. Bien, relativas a EPOC y enfermedad de Raynaud. Farmacodinamia, bueno, pensemos, según sean selectivos o no, pero acá les pongo, si bloquean los receptores beta 1, cuya función es cronotropismo y notropismo positivo, bueno, nada que no les esté diciendo a ustedes que ya lo sepan, ¿sí? Efecto adverso, bradicardia, fenómeno de Raynaud, broncoconstricción, fatiga, alteración del sueño, pueden mascarar una hipoglucemia, básicamente porque no hay síntomas adrenérgicos, ¿sí? Y tras el consumo crónico, bueno, también producen, igual que las tiazidas, igual que la furo, ¿sí? O sea, igual que los diuréticos, producen un aumento de los triglicéridos y disminuyen la HDL. Las propiedades de los mismos, ¿sí? Acá tienen semivida, la eliminación hepático-renal, si alguno la quiere saber, esta no se lo van a preguntar, ¿sí? Los que más le van a hinchar es básicamente con esta clasificación, que se la tienen que saber, ¿sí? ¿Y qué más? Y llegamos acá a los nitratos. Y con esto terminamos y no los hincho más. Son profármacos, ¿sí? Básicamente necesitamos que entren y que el hígado los metabolice para que se vuelvan activos. Entonces, farmacocinética y la administración y la absorción bioral, sublingual y endovenosa. Endovenosa se dan en el agudo pulmón, sublingual de elección los episodios de angina, ¿sí? Que evita el efecto de primer paso hepático y ejerce una acción rápidamente. De elección ¿cómo es? O sea, en síndrome coronario sin elevación del ST también se da endovenoso algunas veces, ¿sí? Se va a dar sublingual, sí, bueno. Distribución, todo eso, como les pongo, está en la siguiente diapo, pero lo que me interesa a ustedes que sepan es que la farmacodinamia y el mecanismo de acción, si ustedes se lo preguntan, y lo que no tienen que errarles es que tienen que decir que son donadores de óxido nítrico, ¿sí? Y que eso va a llevar, obviamente, como es óxido nítrico, que es un vasodilatador, que predomina más que nada a nivel venoso, con respecto a lo arterial, y es coronario también, o sea, vasodilata tanto a nivel sistémicamente, preferentemente 50 veces más venas que arterias, y coronario. ¿Qué produce? En la célula, o sea, en el músculo liso vascular, los nitratos van a liberar óxido nítrico, ¿sí? Esto en el endotelio, ¿sí? Estamos en endotelio, estamos en el vaso. El óxido nítrico básicamente es un gas, difunde, ¿sí? Pasa a todos lados. Este se va a ir a lo que es el músculo liso, o sea, esto estamos en el endotelio. Entonces, por fuera, entra lo que es ¿cómo es? Dentro de la célula, ¿sí? Pero del miocito, ¿sí? Y va a activar lo que es la guanilato ciclasa, ¿sí? Como está la adenilato ciclasa asociada a GS
iba a decir GQ, pero GQ era la fosfolipasa C. Como está asociado, o sea, todo lo que es GS y GI, la de nilato, bueno, acá está la guanilato, que es la vía básicamente del GMP, ¿sí? Otra vía de señalización intracelular. ¿Qué hace esto? Agarra y en la célula muscular lisa, bueno, o sea, como les digo, este óxido nítrico difunde hacia ahí, va a estimular la actividad de la guanilato ciclasa, incrementando así la concentración de GMP cíclico. ¿Qué hace el GMPC? Activa una proteincinasa y demás que va a disminuir la concentración de calcio intracelular. Entonces eso produce una respuesta vasodilatadora. Y ahí tienen todos los otros mecanismos por el cual lo hace. No me interesa que se lo sepan, me interesa que entiendan que donamos óxido nítrico, o sea, son donadores de óxido nítrico y que el óxido nítrico se difunde entre el músculo liso y lo que produce es esto, vasodilatación. Si quieren saber lo otro también, una masa, genial. Como digo yo, o sea, eso les queda a ustedes. ¿Por qué damos estos fármacos? Porque las personas que tienen estas patologías suelen tener enfermedad, o sea, suelen tener disfunción de endotelial, ¿sí? O sea, la hipertensión se lleva, o sea, suelen ser pacientes con factores de riesgo cardiovascular que tienen afectado todo, ¿sí? Y también se afecta, como ustedes vieron, el endotelio, ¿sí? Hay un gráfico en el Rollins, me acuerdo, que es un triangulito que te muestra, o sea, es como que está invertido en los pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, porque empieza a haber una disrupción y un desbalance entre los factores pro y los factores en contra. Bueno, entonces nada, por eso uno da esto, porque el endotelio nuestro, en condiciones fisiológicas, y a nosotros ahora a nuestra edad, todos producimos óxido nitroso, fisiológicamente. El tema es que estas personas que tienen una enfermedad aterosclerótica, no lo pueden producir, por eso lo damos. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Espero que haya quedado claro de ese lado. Mecanismo, una vez más. Bueno, y acá también, bueno, acá tienen, obviamente, nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y el mononitrato, ¿sí? La nitro, básicamente acá, este es básicamente un grafiquito del Velázquez, que está lindo. Óxido nitroso, la proteincinasa, ¿sí? Bueno, nada, la guanilato y demás. Aumenta, disminuye el calcio, ¿sí? Bien, miren acá que uno de los grandes precursores del óxido nitroso es la arginina y la citrulina malato. Esas son cosas que básicamente algunas personas que entrenan las pueden comprar. Viene arginina en polvo, viene citrulina malato, que es un precursor también de la arginina, y terminamos produciendo, o sea, básicamente las personas se vasodilatan, ¿sí? Pero miren cómo el que cinde la guanilato ciclasa es la fosfodiesterasa, ¿sí? Bien, ¿por qué les digo esto? Porque hay fármacos, por ejemplo, el sildenafil o el taldalafil, que son básicamente inhibidores de esta fosfodiesterasa, que también producen vasodilatación venosa por este efecto. El sildenafil es el Viagra, ¿sí? Bueno, ¿por qué se los nombro? Además de que, como para que entiendan que, bueno, todo esto siempre, dentro de todos estos gráficos, estas palabritas no están al pedo dentro de la vía de señalización y que está bueno saberlo, porque está contraindicado dar nitroglicerinas en pacientes que hayan consumido previamente sildenafil, tadalafil, o en pacientes con presión arterial menos de 90, ¿sí? Lo matamos, ese es el tema. Son vasodilatadores, nos tratamos de llevar todo puesto. Esto no se lo puse, anótenlo, pero bueno, esas son las tres condiciones. Y eso es lo que, bueno, nada, por eso les puse el grafiquito también y para que se queden con eso. Acá tienen los otros mecanismos, como les puse. Bueno, nada, está la ranlacina, ¿sí? Que se las puse ahí cuando tienen intolerancia a los beta bloqueantes. Bueno, nada, los que alteran la beta oxidación y demás. ¿Qué más? Metabolismo, sí, para que les quede por ahí, para que les quede la diferencia de biodisponibilidad, el mononitrato con la nitro, la semivida, muy cortita, ¿sí? Siempre cuando se pasa endovenoso nitroglicerina hay que estar ahí a la cama del paciente, porque te lo puede hipotensar de repente. Y bueno, los efectos adversos, ¿sí? Los sofocos, el enrojecimiento, cefaleas, mareos, sudor frío, básicamente todos síntomas de hipotensión o de bajo flujo, ¿sí? Cutáneos, una dermatitis, exfoliativa o erupciones, pero bueno, aparecen con formulaciones tópicas, porque viene también tópico, y digestivo. Y acá terminaríamos. Igualmente, vuelvo para atrás con los beta-bloqueantes, que a mí me interesa que entiendan por qué se dan lo crónico, ¿sí? Ustedes se tienen que acordar que o sea, la angina, tratamiento crónico, con beta-bloqueantes es porque básicamente el oxígeno que utilizan, o sea, la demanda de oxígeno va a estar delimitada siempre por gran parte la tensión que hay sobre o sea, la tensión que se genera a nivel de los ventrículos, la contractilidad que depende del oxígeno,
La frecuencia cardíaca, sí, ¿por qué? Porque básicamente el gasto cardíaco, 2/3 es diástole, y la diástole es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. O sea que si yo tengo una frecuencia cardíaca elevada, la diástole se acorta y el corazón se profunde menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno da con los betabloqueantes. Te aumento el tiempo de relajación, porque te disminuye la frecuencia cardíaca, también te disminuye la tensión parietal, ¿sí? Con la nitroglicerina también, porque uno vasodilata, entonces va a disminuir la precarga porque aumenta la capacitancia de las venas, ¿sí? Entonces esos son un poco los efectos por los que se buscan, ¿sí? O sea, todo se razona. Yo por ahí no me metí mucho en esto, se me pasó. Pero bueno, eso es lo que le tiene que quedar a ustedes, ¿sí? Grandes determinantes. Bueno, la poscarga. Ustedes piensan siempre que haya mayor poscarga o mayor hipertensión arterial. El corazón tiene que contraerse más tiempo para poder sobrepasar esa presión, ¿sí? O sea, es lo que vieron en el segundo. Entonces, como el tiempo ese, o sea, como requiere más tiempo vencer la poscarga, también se acorta la diástole en el mismo proceso, o sea, en ese mismo gasto cardíaco. Entonces, uno busca toquetear todo para que se empiece a perfundir mejor. Y bueno, no los rompo más por hoy. No sé si les sirvió, si quieren cambiar algo, si quieren que hable más lento, bueno, avísenme. Yo la verdad que, nada, no. Esto lo hago porque me gusta dar clase. En quinto soy pasante. Eh, y bueno, nada, eso. No sé si les sirvió. Cualquier cosa me chiflan. Le mandan a Luca las preguntas, yo después le paso el power, eso es lo de menos. Eh, pero bueno, nada, eso. Muy bien. Mañana